y hacen de todo, pues más para nuestro Dios. Amén. El mensaje que el Señor nos trae en esta mañana es sobre la fe. Considero que va acorde a algo que la pastora hablaba esta mañana, porque tenemos que tener fe. Podemos ayunar, podemos orar, podemos clamar, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, uno de los trucos, digámoslo así, de los tips, de la clave que tenemos que tener para ver la gloria de Dios, para ver la respuesta a nuestras peticiones, es la fe. Para los que toman nota, y en el título, la fe del imposible. Y vamos a nuestro famoso pasaje de Hebreos. Yo creo que todos saben dónde está, ¿no? Vamos a Hebreos 11, del 1 al 3. Y cuando todos lo tengan en fuerte, amén. Y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor, como esos buenos soldados del Señor. Amén. Hebreos 11, del 1 al 3. Y dice, todos conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Vamos a sentarnos, a tomar nota, estar atentos. Díganle que está a su lado, no me distraigan, no me hablen, no me miren. Presta atención. Amén. Palabra de fe. Una iglesia que se levante con palabra de fe. Es una iglesia vencedora, una iglesia conquistadora, una iglesia guerrera, porque sabemos que Dios nos ha dado poder y autoridad en nuestra palabra. ¿Amén? Es una declaración creyendo que aquello que no se ve, aquello que no ves y tienes ya está hecho. Amén. Tú tienes que empezar a activar esa fe, abrir esos ojos espirituales. Muchas veces el enemigo pone ceguera espiritual y muchas veces no la sentimos o nos damos cuenta de que estamos cegados espiritualmente. ¿En qué? En que tú ves el problema, tú ves la dificultad, ves las circunstancias que hay a tu alrededor, pero esas son esas vendas que nos hace ver lo que no debemos ver. Pero Dios, cuando nos abre los ojos espirituales, empezamos a ver de la manera que Dios ve. Dios no ve problemas. ¿Te imaginas Dios viendo los problemas? Pues ¿cuántos problemas no ve en este mundo? Él no ve los problemas. Él ve la solución, Él ve lo posible de que pueda lograrse todos esos imposibles suyos. Él no lo ve nunca como imposible, porque para Dios todo le es posible. Amén. ¿Cuántos hombres dieron testimonio de su fe? ¿Tú das testimonio de tu fe? Amén. Tú das testimonio a aquellos de que de verdad crees en Dios, porque muchas veces creemos, pero no le creemos. Cuando tú verdaderamente le crees, sabes que Él suplirá todo lo que te falte, que Él es tu pastor y nada te faltará. Entonces, por más que no haya, por más que veas tu nevera pelada, tu ropero con 2, 3 mudas de ropa, aún cuando tú veas la cuenta bancaria en cero, tú vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque tú vas a ver como Dios ve las cosas. Amén. Y vas a saber que Él va a suplir, que Él pondrá dinero donde no lo hay. Amén. Porque tú vas a dar testimonio de tu fe. Ahí en Hebreos habla de muchos siervos de Dios que dieron testimonio de su fe. Entre ellos está Abel. Dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Tú qué ofreces por tu fe? ¿Tú qué estás ofreciendo por tu fe? Él dio el sacrificio, la mejor ofrenda
que fue agradable a Dios. Dice que aún muerto, eso hablaba por él. Tú tienes que darle lo mejor, muestra de tu fe. Yo creo porque Él me amó primero, porque Él dio su vida en esa cruz por mí, y esa es mi fe. Entonces, demuestra de eso que Él ha hecho en mí, yo le doy mi vida, yo le doy mi tiempo, yo le doy mis años. Esa es la respuesta de tu fe, de lo que tú le ofreces a Él. ¿Tú qué le estás ofreciendo por todo lo que Él ha hecho? Tu fe te hace creer de que Él murió para darte salvación. ¿Y tú qué estás ofreciendo a Él a cambio de eso? Él no pide nada a cambio, solamente un corazón contrito y humillado, un corazón obediente, sometido a Él. Así que yo te invito a que así como Él, demos ese más alto sacrificio, esa ofrenda agradable, perfecta. Él no quiere riquezas, porque muchas veces hay personas que le es fácil despojarse de sus cosas materiales, pero de pronto despojarse de su ego, de su yo, de el yo puedo por mis propios medios, es que yo me he superado porque yo he estudiado. Entonces eso se ha centrado, aunque le dé algunas cosas materiales, no quiere decir que lo verdadero que Dios pide se lo haya dado. Tú tienes que darle a Dios lo que Él quiere, no lo que tú le quieras dar. Porque es muy fácil darle lo que nos sobra, lo que nos queda, pero lo que de verdad nos está pidiendo Él, ¿se lo estamos dando? Solo tú se lo puedes responder al Señor. Otro de los hombres que dio testimonio de su fe fue Enoc. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Amén. Su fe dio como testimonio agradar a Dios. O sea, Él agradó en todo su caminar con Él. Dios estuvo siempre con Él. Qué hermoso sería que cuando tú llegues al reino de los cielos, Él te diga: tú eres mi hijo amado, el cual me ha agradado. Y me gozo en ti todos los días. Como lo decía la canción, que cuando Él nos creó fue para su placer, fue para el mirarnos, contemplarlo, decir: esta es mi niña, esta es mi princesa, y Él se deleita en nosotros. Pero es muy triste cuando en momentos de nuestra vida hacemos de pronto, no avergonzar, sino voltear el rostro del Señor por cosas que hagamos, por palabras que lanzamos, o en lugares que de pronto sabemos que Dios no está ahí y aún nos metemos. Por eso siempre tenemos que agradar a Dios en todo nuestro caminar. Ayer en la reunión de jóvenes nos reíamos porque decía que los reinsertados, porque son personas que han conocido del Señor y se han apartado y han vuelto a la casa del Señor. Entonces hablábamos de eso. ¿Y por qué nos apartamos del Señor por momentos? Porque tienen altibajos, suben, bajan. Hoy si busco, reciben el favor del Señor y nos olvidamos de Él. No podemos ser malagradecidos. Malagradecidos es aquel que Dios le da, Dios le bendice, Dios muestra su amor, hace el milagro y nos alejamos de Él. Tú tienes que determinarte para Él, decir: hoy decido seguirte y hasta que Él venga, que nada te haga tener esos momentos de sub y baja. ¿Por qué? Porque sabemos que los tibios Dios los vomitará. Así que, así como Él se mantuvo siempre firme, siempre agradó a Dios, no hubo tacha en Él, porque era alguien que caminaba con el Señor. Camina con Dios, siempre de su mano, que tú des testimonio donde quieras que vaya. Esa es una persona íntegra, intachable, no hay palabras sucias en su boca. Amén. Cada vez que uno está con Él es alegría, es paz, es gozo. Amén. Eso tiene que irradiar un hijo de Dios. Amén. Otro de los hombres que dieron testimonio fue Noé. Ese siervo del Señor, es que yo digo: wow. A mí me dice: construya algo. Yo es que, Señor, alguien que sepa de eso, pero yo no soy preparada. Él no estaba preparado, él no sabía construcción. De pronto, por cultura, de pronto fabricaban sus casas y todo, pero no es lo mismo fabricarse su casa, un establo, que fabricar un barco para meter. ¿Usted imagina cuántos animales tuvo que meter ahí? Uno, los que
conoce y muchos ya se han extinguido. Entonces, ¿se imagina cuánto no espacio debía haber tenido eso? Pero él le creyó a Dios. Una de las cosas que muestra de su fe fue que, siendo advertido, él creyó de lo imposible. Porque todos los amigos, toda la familia le decía: Noé, ¿pero qué haces? Aquí no llueve, aquí no hay mar, ¿qué haces? Y él le compartió a su familia y su familia creyó en él. Amén. Entonces tú crees que cuando tú le vas a hablar a tu familia, va a creer y se va a meter contigo a creer en que Dios les ha llamado. Y así como Noé y su familia fue salva, así tú y tu familia va a ser salva. Porque tú le creíste y por ti toda tu casa va a creer. Amén. Así que tú solamente camina, aunque vea imposible lo que Dios te haya mandado a hacer. Era imposible hacer humanamente una barca de esa dimensión, pero Dios lo preparó, Dios lo adiestró. Hace 8 días veíamos que Él nos adiestra, Él pone talentos sobre nuestras manos, Él es el que nos capacita. Entonces, si Él nos capacita, ¿por qué debemos decir, pero yo ahora cómo voy a hacerlo? ¿Con qué autoridad voy a hacerlo? No, Él es el que está contigo. Amén. Amén. Otro de los hombres es Abraham. Yo creo que muestra de fe más grande Abraham. Dios le llamó obedeciendo aún sin saber a dónde iba. Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y ponemos freno, le ponemos pero, le decimos cuánta cosa, le damos largas, pero no vamos a lo que Él nos llama. Pero vemos en Abraham que él obedeció a la primera. ¿Cuántos no obedecemos a la primera? A mí me costó obedecer y en parte yo me arrepiento, aunque doy gracias a Dios que lo hice aún en mi juventud. Triste hubiese sido que hubiese decidido obedecer hasta tiempo. Imagínate todo lo que me hubiera perdido. Por eso cuando Él nos diga, haz esto, tú hazlo. ¿Por qué? Porque las bendiciones son para nosotros. O sea, Él, por lo que Él te pida, los que salimos ganando somos nosotros. Muchas veces pensamos que vamos a perder al dejar cosas o al ir a ciertos sitios donde Él nos llama. A mí me costó mucho salir de mi comodidad, de mi casa, que estaba bajo el techo de mi mamá. Costó mucho, pero Él lo dijo. Y Él me iba a respaldar, aún en medio del desierto, aún en medio de la soledad, aún en medio de muchas cosas que tuve que afrontar, pero eso nos hace madurar en el Señor. Amén. Cuando tú aprendes a depender solamente de Dios, yo me imagino Abraham camino con su hijo a ese monte a darlo por sacrificio. Yo me imagino que él pensaba de todo eso, se le habrá hecho eterno, fue un desierto eterno, porque decía, Señor, yo sé que tú suplirás todo. Y yo creo que en el fondo él estaba esperando ese becerro, porque iba a entregar lo único que Dios le había dado, su precioso tesoro. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos tesoros, tenemos cosas que Señor, que nadie me lo toque, pero esto es mío y es mío. Y nos centramos en esto y nos cuesta soltarlo. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que ser como Abraham, entregarlo, obedecer y dárselo. Señor, esto es tuyo. Apenas mis hijas nacieron, Señor, yo las consagro a ti, son tuyas. Porque yo aprendí que los hijos no son nuestros. Porque para mí, yo era de mi mamá hasta que me tocó irme de la casa. Y ahí entendí que Dios nos hace desprendernos de lo que más amamos para que no haya nadie que esté por encima de Él. Y eso nos cuesta. Nos cuesta mucho, pero cuando nosotros lo hacemos, Dios se agrada de eso. Cuando tú pones a Dios por encima de todo, a Él eso le agrada. Y ese yo creo que es el mayor sacrificio vivo que nosotros podemos hacer por amor a Él. Otro de los, esta vez es una mujer, para que vean que todos no son hombres. Sara dio muestra de su fe. Creyó que era fiel quien le había prometido y recibió su promesa. Muchas veces Dios nos ha prometido tantas cosas y nuestra fe desfallece, pero porque pensamos que es en nuestro tiempo, es en el momento que nosotros queramos, pero todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:3. Así que no nos afanemos.
Algo que he aprendido en estos años es que cuando Dios tiene una bendición para nosotros, Él la prepara, Él la pule, Él la quiere poner con lo mejor, los detalles, que no le falte nada, para que traiga ese gozo pleno a tu vida. Pero muchas veces nosotros, no, ya. Entonces el Señor dice, bueno, ¿y qué? Nos va a entregar la bendición a medio. Ay, al final, lloramos, renegamos, pero ¿por qué? Pero es que no esperaste a que la terminara. Yo tenía esto y esto, pero como tú me lo pediste antes de tiempo y fuiste tan insistente, pues la recibiste a medias. Pero cuando esperamos en Él, descansamos en Él y solo decimos, gracias Señor, porque yo sé que mi bendición está cerca, Señor. Gracias Señor, porque yo sé, Señor, que tú estás trabajando en mí, que tú la estás puliendo para que yo encaje en ella. Porque muchas veces, ¿qué pasa? No recibimos porque no encajamos todavía. Algo que siempre testifico, mi esposo y yo fuimos novios a los 15 años. ¿Se imagina que a los 15 años desde ahí hubiéramos empezado? Pues eso no hubiera dado duración por nada. ¿Qué tocó? Separarnos, pulirnos, prepararnos, y después de 9 años, bueno, más o menos 9 años, volvió a juntarnos. Pero algo muy hermoso y que siempre lo comparten los jóvenes es que Él nos pulió, pero en amistad. Nos hizo amigos, porque muchas veces cuando tú solamente dejas que fluya esa pasión humana, ese amor carnal, no le damos cabida a lo que es de Dios. Pero cuando tú entablas una amistad, un amor de hermandad, es allí cuando Dios puede pulir, formar, establecer cosas en nuestra vida, en nuestro ministerio, para cuando ya nos junte, estemos en los propósitos de Dios para lo que Él nos ha llamado. Porque Él nos junta junto con una pareja, es para cumplir propósitos. No nos va a juntar ahí, venga, procreen. No, Dios a todos nos ha juntado con un propósito, es de establecer un hogar conforme a su palabra, para que los hijos de sus hijos vayan hasta 1000 generaciones guiados en la palabra del Señor. Amén. Por eso la palabra del Señor dice que el yugo desigual no es compatible. ¿Por qué? Porque entonces ahí no hay propósito. Dios quiere unir propósitos para que el reino de Dios sea expandido. Por eso Dios, cuando juntó a Sara con Abraham, era para establecer una nueva generación. Amén. Amén. Y de ahí saliera el Hijo de Dios. Entonces tenemos que creer que en nosotros hay una generación que se va a levantar, que va a dar fruto y fruto abundante. Amén. Yo espero que ninguno de aquí se quede sin recibir esas promesas que Dios le ha dado. Aunque no la hayas visto todavía, cree que van a llegar. Sara era muy vieja y yo creo que ella dudó, porque si no le hubiera dicho que se fuese con la otra. Que yo no sé en qué estaba pensando en ese momento. Yo creo que le usaron los cables, pero yo por más desesperada que hubiera estado, yo no le hubiera dicho eso. Yo espero hasta el final, usted espera hasta el final, que tarde o temprano va a llegar. Amén. Amén. Hay un pasaje muy hermoso que yo creo que aquí lo han repetido mucho, que aunque tardare la promesa, espérala porque llegará. Amén. Habacuc, amén. Abraham ofreció su mayor tesoro, su primogénito, porque él se lo pidió. ¿Qué Dios nos está pidiendo? ¿Tú qué crees que Dios te está pidiendo? Más de tu tiempo, más espacio en lo íntimo, ¿verdad? Tus años, tus hijos, porque muchas veces también Dios nos pide nuestros hijos y tenemos que empezar a instruirlos en su camino. Señor, para mis 2 hijas dio promesa de que iba a ser grandes siervas, grandes adoradoras. Me parece que fue con Sara que iba a ser profeta. Y yo siempre declaro lo que Dios me ha dicho, y yo declaro y profetizo y los consagro, pero dando testimonio para que ellas se instruyan y se animen a servir. Muchas veces cuando estoy en los ensayos, una de mis maneras de premiarla es: si tú te portas bien, pues yo te dejo cantar conmigo en los ensayos. Así ella se anima, primero, a obedecer, a portarse bien, y segundo, una de las maneras del premio es estarle
le sirviendo al Señor. Porque muchas veces, bueno, no se va a la iglesia, ahora se queda. No, una de las maneras que tú debes incentivar a tus hijos es como premio el estar en la casa del Señor, porque es un privilegio que no muchos tienen. Entonces, uno de los privilegios tú tráeles, que tienen que madrugar. Muchas veces hemos salido a 10 de la noche de la iglesia con nuestras hijas, pero no importa. Una vez, 2 veces que se trasnochen a la semana, no pasa nada, pero es el esfuerzo que empiecen a darle ellas para que de grande lo hagan, porque si no lo hacen de pequeño y lo siguen haciendo constantemente, de grande no lo van a hacer. Y entonces todo tú tienes que hacerlo primero para que ellos lo imiten, lo vean, el orar en la noche, el estar leyendo la palabra. Tenemos que incentivar a nuestros hijos a buscar la presencia del Señor, a que se apasionen por adorarle. Y es hermoso cuando tú ves que le adoran a media lengua, a media palabra, pero lo están haciendo y Dios se agrada de eso. Amén. Amén. Aleluya, santo. Otro de los hombres de Dios que Dios muestra a su pueblo fue Moisés. Ese sí, Dios que me respeto. Porque primero dejó de ser un egipcio. O sea, dejó todo el reino, dejó todas las comodidades, todos los lujos como hijo de la hija de Faraón. Y él no le importó, pero él escuchó su voz y sentía en su interior de dónde eran sus raíces. Amén. Tú tienes que saber de dónde eres. Algo me impactaba y cuando un hijo de Dios está en una fiesta, en una rumba, en una discoteca, hace años me pasó y empieza uno como a sentirse incómodo, esa pesadez, yo no soy de aquí, tus oídos te empiezan a zumbar y como que no te hagas. Y yo me acuerdo que una vez, yo por acompañarme aquí, me metí a una discoteca, empecé en la misma y tenía en la parte del centro de la pista cúpula. Y entonces yo me había visto esa película que veía con unos lentes de los demonios y eso, no me acuerdo cómo llamaba la película, era muy buena. Y estos días la pasamos. ¿Y qué? Y entonces me acordaba, hace poco me había visto la película y me acordaba de eso. Cuando yo estaba allí, miro para arriba y empiezo a ver como murciélagos en eso, revoloteando, y así con los ojitos rojos. Y yo decía, madre mía, ¿dónde me metí, Señor? Y entonces mi mamá empezó a llamarme, no, mejor me voy de aquí. Y me empezó, ¿por qué? Porque no era mi sitio, no era mi lugar. Y yo me imagino que Moisés empezó a sentir eso, viendo cómo torturaban a su gente y dijo, yo no soy de aquí, yo soy de allá. Y se apartó y Dios le habló en esos momentos y fue allí donde le dio el propósito, le dio a lo que Dios le haya llamado. Tú tienes que apartarte por momentos y determinar a lo que Dios te ha llamado. En esos momentos que Moisés se apartó, Dios le habló y en esa fe yo creo que él decía, pero es que no son 4, 10, 100. El pueblo de Dios es enorme. O sea, usted imagina libertar a un pueblo y de repente meterse donde Dios lo había sacado y de repente, como había matado a alguien, decía, y ahora yo como voy, pero dejar allá, decir que saquen a mi pueblo. Yo creo que a él le pasó mil de cosas en la cabeza. ¿Por qué? Porque como humanos razonamos. Pero no importa, hágale, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a respaldar. Amén. Así que solamente crea. Su fe fue más grande que el tener el nombre del faraón, que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Vamos a Santiago 1, verso 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce paciencia. Amén. Paciencia. Dios nos tiene que meter muchas veces en una y otra, porque la paciencia es algo que tarda en pulirse, que para algunas cosas nos es fácil esperar,
De pronto en lo económico sabemos esperar, pero de pronto en lo sentimental sabes esperar en Dios. O de pronto en un milagro de sanidad, cuando siempre los resultados que te entrega el médico siempre dan lo contrario a lo que tú esperabas. En ciertas circunstancias Dios nos pule, Dios nos prueba hasta qué punto sabemos que Él puede obrar, pero no desfallezcamos. Tenemos que ser siempre perseverantes. Señor, yo sé que tú harás, yo sé que tú vas a obrar, no me desesperaré, yo confiaré. Cuando tú confías y descansas en el tiempo del Señor, es allí cuando tú ves la respuesta. Moisés fue sabio y él esperó y él supo que él iba a hacer algo, que no sabía hablar. Puso a su hermano para que hablara por él. Cuando estuvo frente al mar, yo creo que dijo, aquí quedé. No, Dios le dio la respuesta. Cuando estuvo en medio del desierto, Dios, y ahora cómo los alimento, mira esta multitud. Yo creo que él en momentos perdía la fe, pero él seguía, él clamaba, él pedía, Señor, no sé cómo hacerlo, pero tú lo harás. Amén. Cuando no tenían de qué tomar, Señor, él clamó al Señor y les dio el agua. Solamente él que hacía, abrir la boca y Dios le respondía. Amén, amén. Por su fe. Dios encontró en él una fe tan inmensa que todo le respondía. Y una de las cosas que me sorprende es que tuvo el privilegio de estar cara a cara con el Señor. Aleluya. Dice que fue tanto la magnitud de la presencia que Dios había puesto en él que su rostro resplandecía. Algo que tenemos que tomar, es que nos metamos en esa presencia del Señor para que haga de nosotros libertadores de tu hogar, de tu ciudad, de donde Dios te ha puesto. ¿Por qué? Porque a Dios todo nos ha llamado a libertar a alguien. Tú puedes ser instrumento para salvar una vida. Y muchas veces no le creemos, pero tú solamente da el paso, arriésgate. Él se arriesgó a sacar todo un pueblo. Tú arriésgate a salvar a tu familia, arriésgate a salvar a tus hijos, a creer a lo que Dios te ha mandado. ¿Ven? Moisés creyó en el imposible. Cree en el imposible que tú tienes ahí al frente. Por eso abrió el mar rojo, brotó agua de la peña, recibió la ley, alimentó y alimento del cielo. Amén. Él dio tantas cosas que tú puedes ver. Dice que cosas mayores haríamos en el nombre del Señor, pero falta de fe ha hecho que no veamos esas cosas mayores, esas cosas sobrenaturales. Uno de los pasajes que yo declaro mucho en medio de la adoración es: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. O sea, nadie humanamente hasta ahora lo ha visto, lo ha sentido, lo ha experimentado, pero eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero ¿por qué no lo hemos recibido? Examínate y piensa, ¿por qué yo no he recibido ese más de Dios? Eso sobrenatural, el ver ese avivamiento en esta ciudad de verdad, en mi familia, en mi iglesia, el poder decir, Señor, nos pasamos a un lugar más grande porque ya no cabemos, porque hay muchos que se están levantando a servirte, Señor, y tú vas a mandar a muchos otros lugares, y no solamente va a ser posada acá, sino posada en toda Colombia y en España y en todos los países. En que creamos que Dios lo puede hacer en nosotros y poder ver hecho realidad eso que nadie ha visto en nosotros. Dice que clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué no hemos visto esa respuesta del Señor? Porque algo nos está faltando. Sea fe, sea el creer en su palabra, en lo que Él nos ha prometido, pero algo nos falta. Busquemos eso que nos falta para dárselo a Él. Créale que Él hará eso sobrenatural en tu vida. Como conclusión, cuando de verdad tienes la fe de lo imposible, conquistas tus bendiciones. Tú tienes que conquistar, ir en pos de ellas, arrebatarlas de manos del enemigo, porque siempre Satanás va a querer arrebatarte todo aquello que Dios tiene, porque Él sabe que cuando tú lo recibas vas a glorificar el nombre del Señor, y lo que Satanás no quiere es que tú glorifiques el nombre del Señor. Entonces siempre va a estar ahí acechando, metiendo mano en todo.
pero tú tienes que ser más astuto que el enemigo y pelear y guerrear y declarar palabras, y las cosas que no son como si fueses, tú las declaras y van a ser hechas. Amén. Arrebata con autoridad lo que el enemigo te había quitado. Profetiza, iglesia, sobre tu casa, declarando aquello que anhelas como si ya fuese. Empieza a declarar en tu esposo, en tu esposa, todo lo que tú deseas. Empieza a declarar en tus hijos todo lo que tú proyectas en ellos. Muchas veces no proyectamos con la fe segura y dudamos, por eso no vemos los resultados. Pero si lo que tú estás pensando lo declaras con tu corazón y con tu boca, va a ser hecho. Pero si hay un poquito de duda, hermano, no vas a ver la respuesta. Pero si tú lo crees, con certeza va a ser hecho. Amén. Ora sabiendo que ya son escuchadas tus peticiones. Amén. Muchas veces es que, ay no, yo siento que mi oración no suben. Ore, pastora. Tu hermanito, usted, Señor, siempre le responde. No. Ore, clame usted, pelee usted, guerree usted. Son sus bendiciones. Amén. Y usted tiene que instruir también a sus hijos a pelear, a conquistar eso. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que pasar de generación en generación. Una de las cosas que al principio se hacía en la antigüedad es que la palabra de Dios no estaba así como la tenemos ahora. ¿Y qué pasaba? La pasaban de los hijos a los hijos, ¿verdad? Diciéndosela, hablándosela, contándosela. Usted tiene que hacer lo mismo. Cuente de su fe, las experiencias que usted ha tenido. Yo en mí siempre pienso contarle todo a mis hijas de cómo ha sido mi caminar con el Señor, para que vean que se puede en la juventud caminar con Dios, para que vean que vale la pena, porque Dios recompensa al que trabaja en su obra, al que le dedica su tiempo a Dios. Así que estos momentos que usted está aquí aportando para Dios, lo que usted está haciendo aquí, el orar, levantar sus manos y adorarle, Dios le recompensa todo lo que usted haga, el cumplir con esas cadenas de oración. Dios le va a recompensar. Nunca espere ay hermano, usted lo hace muy bien. Nunca espere eso. Ay, usted hermano, como ora, o cuando de pronto meten en oración por alguien que esté enfermo. Nunca espere, ay hermano, gracias por orar. No espere de parte del hombre nada. Usted espere solamente en Dios, que Él es el que le va a dar más y más y más. ¿Cuánto lo cree? Por la fe sabes quién eres en Dios y el poder y la autoridad que hay en ti. Esa es la fe. La fe te hace verte como ese David Carboya. Amén. La fe te hace verte como ese Abraham que lo dio todo a Dios. Por la fe, Dios te hace ver como ese Noé que hace cosas humanamente difíciles para el hombre. El entrar todos sus animales y que ninguno le hubiera mordido, solamente Dios. Dios hace en ti cosas que nunca te imaginaste. Yo nunca me imaginé, y eso siempre lo comparto, el hablar en público. Me costaba mucho el expresarme, el hablar. Y daba la espalda, y en una exposición me costaba mirar a la gente. Pero Dios lo puede hacer, las cosas que no nos imaginamos. Yo recuerdo que en un curso que hice allá de atención al cliente, técnicas de hablar en público, era el curso, y yo lo hice por el cartón, pero yo decía, bueno, esto no es tan difícil. Y al final me tocó hacer una exposición, pues, para dar a conocer lo que uno sabe. Y yo, como buena colombiana, yo hablé sobre lo más hermoso de mi tierra. Y todo el mundo, no, pues yo me voy para Colombia, y muy bien, y me felicitaron. Pero al final, lo que concluí es que cuando Dios te capacita, cuando Dios pone gracia en ti, tú todo lo que hables va a ser atendido por las personas que lo oyen. ¿Amén? Así que cree que Dios te dará esa convicción cada vez que tú hables en los corazones de los oyentes, porque no eres tú. Siempre tenlo en cuenta, no eres tú, es Dios en ti, y la gloria siempre va a ser
Romanos 1:17 rápidamente. Y ya con esto terminamos. Dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, que dice, se revela por fe. Así que si usted no tiene fe, nunca va a ser revelada la palabra de Dios. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Así que atrae esa fe, dile, Señor, siembra esa fe en mí, Dios, que hoy salga con una fe renovada, Señor, creyendo, Dios, declarando las cosas que no son como si ya fuesen. Empieza a profetizar, a declarar todo, creyendo que Dios lo va a hacer. Amén. Ponte en pie en esta hora. Vamos a darle gracias por esta palabra. Dile gracias, Señor. Esta es mi fe. Por favor.